Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro foro Quo Vadis Colombia. Mi nombre es Beatriz Rangel, yo soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones institucionales. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro, cuyos intereses y fines son el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en América Latina, la protección y apoyo a la vigencia de los derechos humanos y el desarrollo institucional. Para el logro de estos objetivos, nosotros realizamos foros, conferencias, coloquios, simposios y otra clase de eventos en los cuales se analizan aquellos factores que fortalecen la democracia en nuestra región, así como aquellos que constituyen amenazas, para poder desarrollar proyectos y programas que tiendan hacia el fortalecimiento de la democracia. También tenemos un fondo editorial donde se publican todas las ideas de pensadores latinoamericanos que están preocupados por el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la democracia. En este foro, Quo Vadis Colombia, pretendemos profundizar en el estudio del impacto que las tendencias políticas predominantes en ese país van a tener sobre uno de los marcos institucionales más sólidos y firmes que se hubiese construido en nuestro continente. En síntesis, se trata de indagar cuál va a ser el impacto del estrés test a que está siendo sometido el marco institucional colombiano por la administración del presidente Gustavo Petro. Algunos analistas predicen el fortalecimiento de ese marco institucional y de las organizaciones de la sociedad civil como resultado de estos stress tests que ha estado imponiendo la administración Petro. Otros, sin embargo, temen que pueda ser el fin de la separación de poderes y del juego democrático tal y como se ha observado en Colombia desde los años 60. Para dilucidar este dilema, hemos invitado a un calificadísimo grupo de expertos de la región que siguen minuciosamente los embates de los sistemas democráticos que en este siglo lamentablemente parecen multiplicarse. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, el exgobernador de Carabobo Enrique Salas Feo y el miembro de la Junta Directiva Ricardo Israel. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá una introducción aparte de nuestro presidente y habrá después exposiciones de la senadora Paola Holguín de Colombia, de Vanessa Vallejo, periodista, de Ricardo Israel, miembro de nuestra directiva, José Carlos Paredes, periodista peruano, Mario Ojeda Rabat, miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de México, y de Enrique Fernando Salas Feo, exgobernador del estado Carabobo de Venezuela, districado político y también un intelectual de gran calibre. Dispondrán los comentaristas de 7 minutos para realizar sus exposiciones. Y ahora, sin más, le voy a pedir a nuestro presidente, don Tomás Regalado, ex alcalde de Miami en 2 periodos consecutivos y gran señor de las ondas hercianas de este país, donde tiene una audiencia que lo sigue tanto por radio como por televisión. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a los que se conectan para conocer de tan importante país. Quizás una de las formas más prácticas de detectar la inestabilidad y de detectar la angustia política de algunos pueblos es, en lugar de las encuestas, referirnos a los números de las nacionalidades que están intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Y además de eso, una cosa que luce un poco local, pero que es importante, son las nacionalidades de las personas del extranjero que están comprando propiedades de bienes raíces en el sur de la Florida, específicamente en los condados de Miami-Dade y de Broward. Si seguimos los números de la patrulla fronteriza, vemos que el número de colombianos
que cruzan la frontera ha alcanzado en los últimos 6 meses cifras que nunca antes se habían visto. De 13 dígitos han saltado a 4 y hasta 5 dígitos de acuerdo a los números de la frontera, superando en algunas de la semana a los venezolanos, que como sabemos es la mayor cantidad de seres humanos que han atravesado la frontera de los Estados Unidos. Esto en Miami, según la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, los colombianos han desplazado a los argentinos en la compra de propiedades de bienes raíces en los últimos 5 meses consecutivos. Esto no será científico, pero demuestra que algo está pasando en Colombia. Y por eso este foro tiene un sentido de urgencia. Para los exilios del sur de la Florida, Colombia, importa. Importa porque tenemos una comunidad permanente muy establecida, muy bien establecida de colombianos aquí en el sur de la Florida, porque además somos uno de los socios comerciales más importantes, porque además vivimos del turismo y los colombianos son la primera figura de turismo internacional que tenemos aquí, después seguida por Brasil. Por lo tanto, es por el país y es también por los Estados Unidos y el sur de la Florida que este foro cobra gran importancia. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestro presidente y vamos a pedirle a la senadora Paola Holguín que inicie su presentación. Paola Holguín es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es graduada con una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y en desarrollo. También cuenta con una maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela de Guerra. Estudió política y seguridad y política y estrategia de defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos sobre Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa en Washington y terrorismo y contrainsurgencia en ese mismo centro. Bienvenida, senadora Holguín. Muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, a todos los directivos y a mis compañeros de panel. Viniendo yo de un país que tiene sin duda una democracia que se reconoce en el mundo como estable, pues es difícil hablar en un momento de fragilidad. Yo quisiera tocar 3 puntos solamente que hoy se convierten en retos para la democracia y la institucionalidad en Colombia. Algunos no son exclusivos de mi país y otros sí. El primero es que hoy definitivamente tenemos una nueva sociedad, una sociedad digital, participativa, pero también mucho más manipulable. Hoy Colombia, como muchos países o el mundo entero, podríamos decir, está enfrentando ese reto del populismo, la polarización y la posverdad. Y el tercer elemento es que por primera vez Colombia tiene un gobierno de corte social comunista que implica un gran reto para la democracia, la estabilidad y la institucionalidad. Lo primero que definitivamente tenemos que decir es que Colombia, como los demás países del mundo, hoy tiene una sociedad digital en lo que Anthony Gutiérrez ha denominado la democracia instantánea, y esto genera un gran reto para las democracias del mundo porque hoy hay una enorme aceleración entre el pensar, decir y el hacer. Hoy se están sustituyendo las preguntas por respuestas. Hoy el negocio ya no es la información, sino la atención. Entonces, en una metáfora que se hacía con Google, hoy el ciudadano deja de recordar para buscar, deja de pensar para buscar y está dejando de decidir para estar en una búsqueda permanente. Nosotros estamos viviendo hoy en una democracia donde definitivamente hay un imperio de lo táctico, donde los líderes no se reúnen, sino que están gobernando por WhatsApp, donde hay cada vez menos capacidad de reflexión y por lo tanto hay más debilidad política. Y eso lo estamos viendo en Colombia. Nosotros tenemos hoy un presidente que muchos dicen gobierna por Twitter.
Petro tiene casi 7 millones de seguidores y en un análisis que hizo hace poco una revista en Colombia, entre el 1 de marzo del 17 de mayo, hizo 539 trinos, 179 al mes, en promedio 7 al día, con un agravante: 29% eran acciones de gobierno, el 71% eran para opinar o pelear. Y cuando uno analiza esos mensajes, se da cuenta que el 81.5% de los mensajes que iban dirigidos a la prensa tenían connotación negativa, y eso mismo pasa con el 70.4% de los trinos que eran dirigidos a los órganos de control. Yo creo que ahí, como dijo Yuval Harari en algún momento en un artículo, los cerebros hackeados votan. Un reto de la democracia y la institucionalidad en Colombia hoy es que toda esa revolución tecnológica, todo el conocimiento de la neurociencia, las redes, está llevando a generar un nuevo riesgo para la democracia liberal en Colombia y en el mundo. El segundo elemento, que también es global, es el tema del populismo, la polarización y la posverdad. Nosotros hoy estamos enfrentando un gobierno donde el relato importa más que el dato, donde se está manipulando a la sociedad a través de emociones, donde se apela permanentemente a la voluntad del pueblo. Y en una reflexión que hacía el expresidente Aznar, a veces parece que a Petro se le olvida que él ganó, pero la Constitución no perdió. En Colombia la Constitución, el Estado de Derecho sigue vigente, pero uno ve permanentemente un ataque por parte del gobierno a la institucionalidad, a la división de poderes y a la libertad de prensa. De hecho, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía han hecho comunicados públicos expresando su preocupación por las actuaciones del actual gobierno. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en uno de los comunicados afirma que el irrespeto o el tratar de desconocer las bases del Estado de Derecho en Colombia generan incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Este tipo de afirmaciones se da por los ataques permanentes del gobierno a la institucionalidad y a la división de poderes. De hecho, eso se viene presentando desde el primer momento de la posesión de Gustavo Petro, cuando él trató de exigir la liberación de algunos miembros de la primera línea, a pesar de que estaban en un proceso de judicialización y algunos ya tenían sentencias proferidas por la rama judicial. Y los ataques han sido permanentes, y lo mismo sucede con la libertad de prensa. Por eso la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, sacó también una comunicación donde afirma que el actual gobierno de Gustavo Petro busca restar credibilidad a la prensa, presiona la agenda mediática y busca alimentar un discurso donde se hace ver a la prensa como antagonista, abriendo la puerta a la criminalización de los medios de comunicación en Colombia. Entonces estamos viendo un ataque sistemático a las altas cortes, a la división de poderes, a la libertad de prensa y también al Congreso y a los partidos políticos. De hecho, el gobierno amenazó en el discurso del 1 de mayo, diciendo que si no se aprobaban las reformas, pues lo que vendría en Colombia es una revolución. Viene atacando también los partidos políticos y tratando de romper el esquema de bancadas. Empezó una negociación, llamémosla de alguna manera, uno a uno con los parlamentarios para tratar de pasar sus reformas. Entonces nosotros aquí estamos viendo un gobierno con un ataque permanente al Estado de Derecho, que quiere pasar por encima de la Constitución, que quiere la división de poderes con la libertad de prensa, que ataca a los partidos y al Congreso, y que se escuda hablando de un supuesto golpe blando. Y ese es otro tema importante para el análisis de lo que está sucediendo en Colombia, y es que ante cada una de estas situaciones y denuncias que se presenta, pues el gobierno pasa a victimizarse y hablar de un supuesto golpe blando que se le
según él, se le quiere dar desde ciertos sectores de la oposición y de quienes se oponen a su agenda. Y el tercero nuestro es que por primera vez Colombia está enfrentando un gobierno de corte social comunista que implica una lucha ideológica, programática y cultural, donde tenemos un gran problema y es un gobierno dogmático con una agenda que no busca responder a las necesidades políticas, no busca que las políticas públicas respondan de verdad a las necesidades de la comunidad, sino que trata de implementar su agenda desde su visión ideológica y que parece estar queriendo crear la tormenta perfecta. En este momento en Colombia están en proceso la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. La reforma a la salud y la reforma laboral tienen la idea clara de buscar estatizar estos sectores. La reforma a la salud pretende devolvernos más de 30 años atrás, donde el manejo de los recursos del sistema serían manejados ya por el sector público. Hoy en Colombia nosotros tenemos un sistema mixto, solidario, donde en toda la cadena del sistema de salud hay actores públicos, privados y mixtos, público-privados, donde logramos una cobertura de más del 99%, donde evidentemente hay temas que hay que ajustar, pero es un gran sistema, es un sistema solidario y que ha sido calificado como uno de los mejores sistemas del mundo. Sin embargo, hoy hay un esfuerzo del gobierno por tratar de imponer una reforma que en el fondo busca eliminar las EPS, el sistema de aseguramiento y estatizar el sistema, una reforma a la salud que genera una serie de rigideces y sobrecostos al sistema laboral, desconociendo la realidad social y económica del país. El Banco de la República calcula que con esta reforma se perderían alrededor de 746.000 empleos y podría llevar al fracaso a las MIPYMES, que son el 99% de las empresas en Colombia. Solo las microempresas son el 91.8% del tejido empresarial. Hoy ni las pequeñas, ni las medianas, ni las micro están en capacidad de absorber los sobrecostos laborales que pueden ir, según el Intergremial de Antioquia, entre el 17 y el 34%, que además generan una serie de rigideces que imposibilitan la formalización laboral. Y la reforma pensional, que busca pasar gran parte de los recursos de los fondos privados de pensión a Colpensiones, que generan un riesgo que se ha vivido en otros países, que es volver estos recursos públicos que lamentablemente en Colombia el sector público ha dado muestras de no tener un manejo Senadora, eficaz, eficiente y transparente le resta un minuto de los recursos. Y finalmente, dentro de estas políticas tenemos un cambio, un viraje en las relaciones internacionales. Colombia está cambiando de aliados y pareciera estar virando al eje China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, en las relaciones internacionales, y adicionalmente una política de seguridad humana y una apuesta por la paz total, que lo que está haciendo es debilitar a la fuerza pública, fortalecer a las estructuras criminales que están nuevamente copando los territorios. Y ahí, por tema de tiempo, recomendaría que leyeran el informe de la OEA, el último informe de la misión de observación o de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, donde muestran la radiografía de lo grave que está sucediendo en distintos lugares del territorio nacional, donde viene copándose el territorio por parte de las estructuras criminales. Yo terminaría con una frase de Sun Tzu del arte de la guerra, dolorosa, pero que yo creo que dibuja un poco lo que está pasando en Colombia, y es: el gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de sus enemigos. Le agradecemos la presentación de la senadora Holguín y quisiera advertirle al público que nuestro programa esta tarde tuvo una gran modificación, porque teníamos como orador principal al ex vicepresidente de Colombia,
Francisco Santos Calderón. El doctor Santos fue hospitalizado esta mañana con una crisis de diverticulitis y por eso no nos pudo acompañar. Sin embargo, creemos que pues, pronto lo tendremos de nuevo en uno de nuestros foros, porque él es una de las personalidades más activas en el tema de la promoción de la institucionalidad en Colombia. Gracias, senadora Holguín, de nuevo por su estupenda colaboración. Ahora vamos a pedir... Gracias a ustedes y aprovecho para enviar un saludo al vicepresidente Francisco Santos, esperando su mejoría. Gracias. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a Vanessa Vallejo. Vanessa Vallejo es coeditora en jefe del American y ella del El American, y es economista, es podcaster y desarrolla análisis político y económico de América Latina para varios medios de muchísimo prestigio en la región. Está ubicada en Washington y le damos la más cordial bienvenida a doña Vanessa. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, yo empezaría diciendo que hay que tener claro de qué se está hablando, ¿no? ¿Cuál es el protagonista o cuál es el problema que tiene en este momento Colombia? Y estamos hablando de que el presidente es Gustavo Petro, que fue un guerrillero que siempre ha validado la lucha armada. Él nunca se ha arrepentido de nada de lo que ha dicho y ha hecho, pero además es un hombre que tiene una obsesión, que él mismo dice que desde pequeño soñaba con ser presidente. Él durante toda su vida se ha preparado para esto, y eso lo convierte en un personaje muy particular. Ahora, Gustavo Petro además está rodeado de gente sin escrúpulos y de gente de diferentes grupos, pero la mayoría de ellos, digamos, el factor común es que es gente sin escrúpulos. Tiene aliados que vienen de diferentes sectores políticos, pero además si hablamos de los aliados internacionales, se está rodeando de los peores criminales de la región, o se está rodeando, no, está armando una alianza, pero de unas conexiones que él ya traía desde hace mucho tiempo con los peores criminales de la región, incluyendo esa alianza con Venezuela y con la tiranía de Nicolás Maduro y lo que todo eso representa, pero también, como lo mencionaba la senadora, con otras fuerzas muy peligrosas como lo es China o como lo es Rusia o como lo es Irán. Eso con una agenda internacional. Entonces lo de Colombia no es solo Colombia, es una agenda internacional, hace parte de una agenda internacional que lleva mucho tiempo planeando todo esto y que tiene intereses muy oscuros con toda la región. Pero además estamos hablando de un grupo narcocriminal, porque hago todo esto, como de especificar quién es Gustavo Petro y quiénes son sus amigos, porque hay gente que cree que Gustavo Petro es simplemente un romántico de izquierda o que es un señor equivocado, que tiene malas ideas. No, es un hombre que siempre ha defendido la lucha armada. Yo digo, de hecho, que Gustavo Petro nunca dejó de ser guerrillero, que lo que hizo durante sus años en el Congreso fue o en la política en general, fue simplemente convertirse en el brazo político de las guerrillas, pero él nunca dejó de defender esas ideas y defender los objetivos de los guerrilleros. Entonces estamos hablando de un grupo internacional narcocriminal, porque esos son los aliados de Gustavo Petro, que sacan su dinero, entre otras cosas, de las drogas, y por eso también la agenda de Gustavo Petro es tan fuerte respecto a la legalización de las drogas y tan blanda y con tantos beneficios para los grupos narcotraficantes, que algunos llaman grupos guerrilleros en Colombia, pero que en realidad son narcotraficantes fundamentalmente. Entonces, teniendo ese contexto, hay que decir, voy a decir rápidamente, que Gustavo Petro ya ha hecho amenazas a todos los sectores importantes, a las autoridades, a los partidos políticos, al pueblo colombiano, diciendo que si no se saca adelante lo que él quiere, lo que viene es una revolución. Y creo que la mayoría de la gente en Colombia no sabe lo que se viene. La mayoría de la gente en Colombia cree que este va a ser un presidente malo o que las cosas no están yendo bien, pero no entiende la gravedad de lo que se viene para Colombia. En estos pocos meses que hemos tenido o que los colombianos han tenido a Gustavo Petro como presidente,
Él ha avanzado en su reforma a la salud, en su reforma a las pensiones, en su reforma laboral, y eso lo que va a hacer es crear una inmensa pobreza en Colombia. Y lo que vamos a ver en Colombia, no porque yo esté haciendo predicciones a la ligera, sino porque la economía es una ciencia. Y cuando sabemos que en la economía, por ejemplo, la demanda es muy alta y la oferta es baja, entonces sabemos que los precios van a subir. En la economía hay leyes y lo que está haciendo Gustavo Petro es modificar el funcionamiento de la economía colombiana, y con todas estas reformas que está sacando con la laboral va a llenar al país de desempleo y va a destruir empresas. La senadora daba ahora algunas cifras. Un sistema de salud, lo que vamos a ver con la reforma de la salud, lo que vamos a ver es la gente teniendo inmensos problemas para acceder a la salud, que por supuesto eso es un problema demasiado grande. Y bueno, unas pensiones, despojar a la gente de los ahorros de toda su vida, pero a eso hay que sumarle la inseguridad que viene con un montón de criminales a los que Gustavo Petro está de alguna manera beneficiando, y con algunos incluso se está asociando. Y esos criminales tarde o temprano van a empezar a pelear entre ellos. Y ya no se trata de cuánta dinero tiene o cuántas facilidades tiene la gente. Incluso los que están más acomodados en Colombia van a sufrir las consecuencias de este tipo de cosas, viviendo una seguridad que va a afectar la vida de todos los colombianos y que ya está afectando la vida de todos los colombianos. Finalmente, factores importantes para contener esto. Los políticos, por supuesto, los pocos políticos buenos que quedan en Colombia, que tienen un trabajo enorme por hacer, muy peligroso y también agotador, porque es agotador ver todo lo que está pasando en Colombia. Los empresarios, que son un sector fundamental, y a mí me preocupa mucho ver a muchos empresarios en Colombia callados, simplemente porque yo entiendo que es una situación difícil. Nadie quiere perder todo lo que durante su vida construido, y a veces dicen, prefiero quedarme callado para intentar salvar, o algunos prefieren, dicen, bueno, esto no va a ser tan terrible, si me pongo del lado del gobierno, puedo ayudar en algo y no voy a perder mi empresa, pero eso no es cierto. Se quedan callados y luego van a perder todo, pero además van a quedar con el cargo de conciencia de que ayudaron a un gobierno que va a terminar destruyendo muchas cosas en el país. Entonces los empresarios son fundamentales, los gremios que salgan y digan qué es lo que va a pasar con cada una de estas reformas. Los empresarios son fundamentales para frenar a tiempo este tipo de cosas, porque también tienen el dinero, pero además tienen el olfato para decir lo que va a pasar, y finalmente lo que puede hacer la gente. Y en esto yo sí soy muy clara y siempre le digo a la gente, lo primero que tienen que hacer es pensar en ustedes mismos. Y eso significa tomen las medidas necesarias, porque a mí me parte el corazón todavía, y me partió el corazón durante muchos años que cubría todas las historias de todo lo que pasaba en Venezuela, ver a gente que se quedó sin absolutamente nada. Entonces yo sí le digo a los colombianos, intenten resguardar su patrimonio, lo poco que tienen, intenten diversificar sus ahorros, intenten ver ya mismo si usted se queda sin empleo en el país, qué puede hacer para conseguir un empleo por internet o para migrar o lo que sea, qué habilidad puede empezar a aprender ya mismo si algo así llega a ocurrir. Pero además de eso, decirle a la gente que el activismo es muy importante en este tipo de cosas, pero también la concienciación de los demás, y explicarle a la gente por qué va a pasar todo este tipo de cosas. Obviamente aquí no tenemos tiempo para explicar esto, pero poder darle a la Vanessa, gente te queda un minuto. Gracias. Poder darle a la gente la información de lo que va a pasar con el sistema pensional, porque es aterrador. Yo hace poco estaba consultando artículos sobre la reforma al sistema pensional en Colombia, y la mayoría de los artículos que encontraba eran artículos que parecían escritos no por periodistas, sino por una persona que está haciéndole propaganda al gobierno, tipo la reforma, la reforma pensional va a acabar con las brechas entre ricos y pobres. Eso no es cierto, eso es lo que dice Gustavo Petro, pero eso no es lo que va a pasar. Entonces el acceso a la información, hablen con su familia, cuéntenle a la gente de qué se trata de verdad todo este tipo de cosas. Pero creo que los políticos, los empresarios y la gente que entiende y que huele lo que va a pasar en Colombia tienen un trabajo muy grande para intentar frenar lo que se viene, pero yo no soy optimista y creo que está mal creer que aquí no va a pasar nada, y creo que es mucho mejor prepararse desde ya
porque como digo, la economía se trata de leyes y es una ciencia y es claro por lo que está sacando adelante Gustavo Petro que lo que viene es un desastre, por lo menos económico, pero yo creo que en seguridad también lo vemos muy claro. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por tus comentarios, que son como siempre brillantes. Vamos ahora a darle el derecho de palabra a Ricardo Israel, que es miembro de nuestra Junta Directiva, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1972, investigador visitante en la Universidad de Pittsburgh entre 1977 y 1978, profesor auxiliar en la Universidad de Essex en Inglaterra del 79 al 80. También ha trabajado en los Estados Unidos como profesor visitante Fulbright en Wheaton College en el estado de Massachusetts. Bienvenido, colega Israel. Cada vez que hablo de Colombia, siempre digo lo mismo. Una prensa internacional prejuiciada por el tema del narcotráfico y normalmente equivocada, muy discriminatoria en su cobertura, y al mismo tiempo una admirable realidad de supervivencia, construida sobre la base de la superación de desafíos que han hundido a muchos otros países como el narcotráfico, la violencia y la guerrilla, y sobre todo que en este periodo histórico se haya conservado una democracia. Hoy día enfrenta en este Cubadis muchos y apremiantes desafíos, como ha sido expresado por las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra. Y creo que quienes nos pueden ayudar a entender el tema de este foro son dos de los más importantes teóricos de la democracia del siglo XX. Robert Dahl, el norteamericano, y Norberto Bobbio, también ilustre jurista italiano, quienes nos permiten comprender mejor los desafíos y los peligros que acechan hoy a Colombia. Ambos nos enseñan que una elección es solo una condición necesaria, pero no suficiente para hablar de democracia. Ambos enfatizan que para ser tal, todo gobierno que se preside democrático debe respetar a la institucionalidad, que no puede haber democracia sin la república, la res pública, la cosa pública y el respeto a las instituciones. Es decir, que hay otros actores tan electos como un presidente, otros poderes como el judicial y otros espacios como la Contraloría que tienen su propio espacio de autonomía constitucional. Dahl nos ilustra sobre la importancia del pluralismo. Nos entrega su concepto de poliarquía para diferenciar a la democracia realmente existente de la distorsión en cuyo nombre se termina a veces rompiéndola. Enfatiza que lo que importa en la democracia es también su carácter procedimental, es decir, procedimientos y arreglos institucionales que son abiertos, dinámicos y competitivos, sin los cuales no sobrevive la democracia, cuya base siempre es la representación y no la acción directa para cambiar por la presión o la violencia de las instituciones. Bobbio aporta no solo su famoso diccionario, también su teoría general del derecho y su teoría general de la política. Ambas teorías se unen en su concepción de lo que constituye un Estado democrático, a diferencia del mero ejercicio del poder, por lo que diferencia este de toda forma de autocracia es el respeto total a un conjunto de reglas y procedimientos que son los que autorizan la legitimidad de decisiones que se les puede imponer en definitiva a los ciudadanos. ¿Qué es entonces lo que preocupa de la Colombia de hoy, siguiendo a estos autores principalísimos de democracia? En primer lugar, que si todos los actores están hoy respetando al Estado de Derecho, partiendo por los mensajes preocupantes que salen desde el Palacio o Casa de Nariño. En segundo lugar, el apoyo a dictaduras como Venezuela, en lo cual Colombia se está hoy uniendo a otros países, en lo que nuestro director, Carlos Sánchez, ha determinado las paradictaduras por el apoyo que le prestan a dictaduras como la venezolana. Un debate público, en tercer lugar, donde sigue predominando algo que le ha hecho mucho daño a América Latina y no solo a Colombia: la narrativa, la construcción de un escenario sobre la base de los hechos.
En cuarto lugar, que las fuerzas democráticas aparezcan divididas y con insuficiente fuerza en defensa de la democracia. Mejor que otros países, pero insuficiente para el desafío, a lo que se agrega algo que también se observó en su oportunidad en Chile, cierta vergüenza en algunos demócratas para defender la superioridad de la democracia sobre sus alternativas, que cuando le agregan un apellido, como en el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, simplemente no lo son. En quinto lugar, circula mucha mitología en la discusión pública, con la persistencia de muchas mentiras sobre los logros de Colombia y una visión distorsionada del pasado del país. Precisamente lo que yo me rescato y admiro, que ha permitido el renacimiento de viejas fantasías ideológicas, pero que sin embargo han envejecido mal, ya que carecen hoy día del contexto original que le dio algún lustre en el siglo pasado. En sexto lugar, una justicia común y constitucional que se politice, no en fallos particulares, como puede ocurrir en cualquier parte, sino como sistema y poder, algo que se ha manifestado con apoyo del sistema interamericano en un proceso sin causa manifiesta legal al expresidente Uribe. Y en último lugar, no votar el voto blanco y el nulo, que son legítimos en democracia, pero que perjudica el logro de las mayorías necesarias para la inmunidad del rebaño, que es el mejor antídoto conocido para evitar la destrucción populista. Colombia comparte también elementos internacionales, el rol de las redes sociales, comportamientos electorales erráticos que producen verdaderas loterías más que cambios, el uso de demasiadas promesas y mentiras en el proceso electoral, pobreza en liderazgos, electores que buscan a alguien similar a ellos más que a alguien mejor que ellos, un cambio cultural en el mundo occidental donde la figura de la víctima ha reemplazado al del héroe o heroína, y la gran duda de si aprenden los pueblos de sus buenas y malas decisiones y cuánto tiempo les toma la aplicación del doble principio de oro de la democracia electoral. Se respeta el resultado cuando la elección fue legítima, pero los pueblos pueden cambiar de opinión. Y como conclusión, por ahora, la conclusión es una, que América Latina y Colombia están quedando muy afuera y por decisión propia, quizás más afuera que la propia África, en el caso nuestro de América Latina, Lula mediante, del mundo que se está configurando para la posguerra de Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por esas reflexiones. Vamos ahora a darle el derecho de palabra a José Carlos Paredes, peruano, autor de 3 libros de no ficción dedicados al análisis de temas vigentes para la realidad política latinoamericana y publicados por la editorial Planeta, y coautor de otros 5 libros de crónicas periodísticas, ensayos y análisis político. Ha sido asesor de la Vicepresidencia de la República y del Despacho Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde también se desempeñó como secretario de Comunicación Social. Es exdirector de noticias de la cadena de televisión latina, también fue productor periodístico del programa Panorama y reportero de investigación de los principales programas de la televisión peruana, como es el caso de Contrapunto, Panorama y Sin Censura. Fue corresponsal de prensa extranjera en México y columnista de los diarios El Universal y Reforma. Hoy es una de las figuras más destacadas de la revista Careta. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo para todos los que nos siguen, especialmente para los colombianos. Y gracias al Instituto por esta invitación, especialmente a su director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Después de escuchar especialmente a la senadora Holguín y a Cristina Vallejo, colombianas con una visión lúcida de lo que está pasando hoy en su país a raíz de la presidencia de Gustavo Petro, yo quiero referirme a lo que ellas advertían, este cambio en la política internacional de Colombia y especialmente a la relación bilateral con Perú.
Los peruanos siempre hemos considerado a Colombia un país amigo, un vecino respetuoso y por supuesto un excelente socio comercial también. No somos miembros de la Alianza del Pacífico junto con México, con Chile, pero hoy vemos que desde la presidencia de Colombia hay injerencias que no vamos a permitir como país soberano, especialmente respecto a el gobierno del expresidente Pedro Castillo y del golpe de Estado que dio el 7 de diciembre pasado. El presidente Petro, por ejemplo, ha sostenido que el exmandatario Pedro Castillo no tuvo abogados que lo defendieran después de esta intentona golpista de diciembre. Y cuando uno mira la realidad, esta semana el preso Castillo ha inaugurado su abogado número 15 y ha contratado abogados peruanos y también extranjeros, incluido el jurisconsulto, el profesor de Derecho Penal argentino Eugenio Zaffaroni, que además ha sido también miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Petro también dice en los foros internacionales que en la región tenemos un presidente, o sea, Pedro Castillo, elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de un juez penal. Pues él sabe, porque tiene asesores muy calificados en la Cancillería colombiana, que en el sistema constitucional peruano sí es posible que un presidente en ejercicio sea destituido o vacado por el Congreso de la República con un voto calificado de 87 sobre 130 curules, por algo que acá llamamos incapacidad moral permanente. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Castillo porque dio un golpe de Estado. No una proclama, como dice él, sino que anunció en mensaje a la nación que disolvía inconstitucionalmente el Congreso de la República, ordenó la detención de la fiscal de la Nación, que lo venía investigando por gravísimos cargos de corrupción. También quería intervenir el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Justicia. Es decir, se elegía como un dictador de viejo cuño para asumir poderes absolutos y gobernar por decreto. Felizmente, tanto las Fuerzas Armadas como las instituciones democráticas impidieron este golpe contra la democracia. Hoy Castillo está detenido, no solo acusado de este golpe de Estado, sino de graves cargos de corrupción que se viene investigando de manera diligente en el Ministerio Público, que es en el Perú todavía un ente autónomo. Cuando escuchaba atentamente a la senadora Holguín, me preguntaba, ¿y cuándo en Colombia ya se va a anunciar la Asamblea Constituyente o la nueva constitución política del Estado para refundar el país, como hacen los politicastros de izquierda? Ella refería a los autócratas de las 3P y en el último libro de este gran analista venezolano Moisés Naim, que se llama algo así como La venganza de los poderosos, él habla de estos autócratas del siglo XXI, ¿no? Que son populistas, porque siempre están vendiéndonos una narrativa irreal, demagógica, irresponsable, pero además polarizan al país. En Perú, creo, al escuchar a los expositores colombianos, que le llevábamos unos meses o años de adelanto, ¿no? Porque también en los 497 días que duró el régimen de Castillo vivimos esta polarización exacerbada, esta nueva versión de la lucha de clases típica marxista, eh, tratando de dividirnos entre costeños y serranos, entre blancos y mestizos, entre ricos y pobres, para poder cosechar ahí donde hay división de connacionales. Y también aplican la posverdad de manera sistemática, ¿no? Son una cadena interminable de fake news que repiten y repiten, tratando de inocular esto y convertir a su narrativa en posverdad, es decir, tratando de que se legitime en la opinión pública.
Los peruanos pensamos que el presidente Petro no es un distraído, tampoco solo lo anima una adhesión ideológica hacia Pedro Castillo. Pensamos que es una injerencia reiterada en asuntos internos de nuestro país, contrarios al derecho internacional público, y que lo hace en pared con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, incumpliendo ambos la doctrina Estrada, por ejemplo, que es de origen mexicano y que prohíbe a los otros países, especialmente a sus presidentes, a meterse en asuntos internos de sus vecinos. También estamos atentos en Perú a este cambio de la narrativa y de la política contra el narcotráfico de Colombia, que siempre ha sido un socio permanente de Perú. Ambos países somos los principales productores de hoja de coca y por lo tanto también de cocaína, ¿no? Y ya sabemos que el narcoterrorismo también es común hacia nuestros dos países. Producen ingentes cantidades de narcodólares que alcanzan para corromper a policías, a jueces, a fiscales, a políticos, incluso hasta periodistas. Esto nos preocupa porque, sobre texto de que ha fracasado la política antidrogas en el orbe, instaurada más o menos a mitad o en la década del 70 por el presidente Nixon, se quiere legalizar la producción masiva de hoja de coca, como lo hizo el presidente Pedro Castillo también en su gobierno. En el Perú, al igual que en Colombia, el gran porcentaje de la hoja de coca se va, ¿para qué? Para el narcotráfico. Y esta tarde, en Brasil, en la cumbre de presidentes de América del Sur, la presidenta peruana Dina Boluarte no pudo asistir, como no puede viajar a ningún evento internacional, porque resulta que no hay vicepresidente que la pueda reemplazar y el sistema constitucional no permite que se ausente del país sin dejar a nadie. Lo ha reemplazado su presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y según la información que acaba de llegar de Brasilia, Otárola le ha pedido, dice, frente a frente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que acabe con el ataque demagógico contra el Perú. Otárola ha contado a los medios peruanos hace pocos minutos que Petro tuvo una actitud beligerante, reiterada, por seguir refiriéndose en términos inapropiados al proceso político que vive mi país. Y digo que es poco amistosa una relación con un país tan cercano, vecino, reitero, un gran vecino y socio comercial. Y los peruanos claro. estamos... José Carlos, te queda un minuto, corazón. Gracias. Perfecto. Solo quiero terminar diciendo que los demócratas de Latinoamérica siempre vamos a estar defendiendo las libertades fundamentales. La senadora Holguín hablaba del deterioro de la libertad de prensa en Colombia. En Perú también lo vivimos en el régimen de Pedro Castillo. Periodistas insultados por el propio presidente o por sus ministros, periodistas denunciados ante el Poder Judicial por supuestos crímenes contra el honor y, por supuesto, sin acceso a las fuentes oficiales de información. Los periodistas somos intermediarios y somos los mensajeros. Nos atacan pensando que con eso van a impedir nuestro trabajo. Lo que hacen es simplemente no cumplir con dar cuenta a la ciudadanía de sus actos de gobierno a través de los medios de comunicación. Con esto termino y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por esas palabras. Vamos ahora a darle la bienvenida al doctor Mario Ojeda Rabat. El doctor Rabat tiene un PhD en gobierno del London School of Economics y uno en Political Sciences de la University of London en el Reino Unido, ambas instituciones. La tesis fue México y la República Española desde 1931 a 1939. Tiene una maestría en estudios diplomáticos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Es, además, miembro del prestigiosísimo Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales. Bienvenido, doctor Ojeda. Muchísimas gracias, Beatriz.
Mi agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia por su amable invitación. Mi agradecimiento a Beatriz Rangel, moderadora de este acto, y a los panelistas que hoy me han precedido. Pues bien, veo con preocupación la deriva autoritaria. Perdón, estoy teniendo problemas. Bueno, a ver si ahora sí ya. He tenido problemas con mi computadora y he tenido que optar por el teléfono para unirme a este acto. No sé si me escuchan y si me ven sin problema. Perfecto. Ya se ha iniciado mi video, veo, y que mi micrófono está silenciado. Bueno, decía que, bueno, mi agradecimiento al Instituto Interamericano para la Democracia, a su presidente Carlos Sánchez, a Beatriz Rangel, moderadora del acto, y a aquellos que me han precedido en el uso de la palabra, los compañeros panelistas de este acto Quo Vadis Colombia. Decía que veo con preocupación la deriva autoritaria en la que ha caído el presidente Gustavo Petro desde abril, cuando, bueno, el hecho de que al no contar con la mayoría suficiente dentro del Congreso colombiano para emprender su programa de reformas pensionarias, reforma laboral, reforma de salud, pues optó por dar un manotazo en la mesa, destituir a los moderados que formaban parte de su gobierno de coalición y formar un gobierno bueno, de unidad nacional, así llamado, en la que, bueno, pues, él ha pretendido por avanzar por vía del decreto unilateral medidas que no han tenido las mayorías necesarias para ser aprobadas en el legislativo. Y no solo eso, bueno, pues ha tenido la audacia de, en el momento en que el Poder Judicial colombiano, bueno, pese a todo, en Colombia todavía prevalece el Estado de Derecho y hay una separación de poderes. El Ejecutivo está en manos del presidente Petro, pero bueno, el Poder Judicial es un poder independiente, tal y como lo estipula el artículo 249 de la Constitución de 1991, todavía vigente en ese país, que el fiscal general de la Nación, por ejemplo, es autónomo, que la Corte Suprema de la Nación es autónoma, y sin embargo, pues Petro, en un acto típico de un autócrata, se ha referido al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, como su subordinado, y no como aquel que encabeza otro de los tres poderes. Y bueno, y lo ha acusado incluso dolosamente de estar encabezando un golpe de Estado blando contra su autoridad, contra su poder. Esto se inserta dentro de una tendencia que yo veo ya preocupante en América Latina. La estamos viviendo en México. El presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, pues utiliza sus conferencias matutinas, las llamadas mañaneras, como una especie de patíbulo, como una especie de al que presenta a todos aquellos que él presenta como sus adversarios, sus enemigos, sus oponentes, a los que de manera peyorativa denomina los conservadores, los reaccionarios, etcétera, el antiguo régimen que quieren conservar su poder y sus privilegios, y en esta retórica del todo confrontacional y divisiva, ¿sí? Dividiendo a los, bueno, anatemizando a los médicos, a los ingenieros, a los académicos, a las feministas, a las mujeres en general, a los padres de los hijos con niños con cáncer, por ejemplo, etcétera, etcétera, en una especie de ellos contra nosotros. Que funciona, pues bueno, es funcional, funciona porque es divisivo, es polarizante, ¿sí? Él se arroga el papel del bien dentro de este juego
dentro de esta bipolaridad maniquea entre buenos y malos, ¿sí? Y pues, le digo que funciona entre cierto sector. Y veo esta misma tendencia, la advierto pues, en Alberto Fernández en Argentina, que también ha llevado a cabo una ofensiva contra el poder judicial en la Argentina, que recientemente falló a favor de suspender los procesos electorales en Tucumán y en San Juan. Y bueno, y Alberto Fernández los acusó de ser empleados al servicio de Mauricio Macri, otra vez en un expediente muy manido de satanizar, de desautorizar, de desacreditar los fallos del Poder Judicial. Y lo mismo estamos viendo con la presidencia de Petro, que al no conseguir aprobar estas reformas, está tratando de subvertir el Estado de Derecho y no está, no está eh, insertándose en el marco del Estado de Derecho todavía vigente en Colombia. Hemos visto que, bueno, pues para ello no solo ha demonizado o satanizado al Poder Judicial, sino que ha recurrido a la movilización de milicias campesinas que, bueno, han recorrido las calles de Bogotá en un recurso ya muy utilizado desde el Napoleón Bonaparte y demás regímenes populistas, de movilización de clientelas, pues, que buscan intimidar o que buscan coaccionar las decisiones de los poderes autónomos, del legislativo, del judicial. Aquí mismo lo estamos viviendo en México. Bueno, pues tenemos turbas que pues están apersonándose diariamente a las afueras del Palacio de la Corte Suprema de Justicia de México para intimidar a los magistrados, para intimidar a los jueces de la Corte Suprema. El presidente, bueno, ha tachado a los magistrados de estar en contubernio con la reacción o con los conservadores que buscan mantener el poder, los fueros, los privilegios, etcétera, de los que según esto han gozado eh, desde siempre hasta que él, ahora el Redentor, ha llegado a cambiar el orden de las cosas. Y bueno, le ha enderezado ataques pues bastante insidiosos y bastante injuriosos a la presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, a la que ha acusado, bueno, la llama delincuente, estar en contubernio con los narcotraficantes, estar en contubernio con lo que él denomina delincuentes de cuello blanco, etcétera, etcétera. Y luego lo que los tres presidentes, el argentino, el mexicano y el colombiano hacen, y lo hizo también el expresidente Pedro Castillo en Perú, es este expediente de invocar a esa entelequia que es el pueblo, ¿sí? Sabemos, bueno, pues, que eso hay incluso un componente casi esotérico, místico, ¿sí? Entre aquellos que se erigen a sí mismos como los representantes e intérpretes del pueblo, ¿no? ¿En qué momento el pueblo les ha conferido esa voluntad? Bueno, para empezar, pues vivimos en sistemas democráticos y más que estas entelequias difusas, inasibles del pueblo y la representación popular, pues yo como politólogo prefiero hablar de ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía se expresa a través de canales verificables, como son las urnas, ¿sí? Las urnas, bueno, dan lugar a veredictos, ¿sí? Pero sabemos que la democracia no es nada más la tiranía de las mayorías, porque, bueno, podríamos incluso matizar, decir que, pues sí, en México el presidente López Obrador llegó al poder en 2018, pues con un caudal de sufragios considerables. No, nunca alcanzó la mayoría absoluta, pero aún si lo hubiera hecho, eso no le da una patente corso, porque ese es el veredicto de un momento puntual, que fue esa jornada electoral. Por eso ha habido otra jornada electoral intermedia, que se dio en el año 2021, donde los resultados no le fueron tan favorables y bueno, y socavaron incluso esa sobre representación que él tenía.
él se resiste a aceptar ese hecho. En Colombia, el presidente Petro tiene que reconocer que él llegó pues por un margen muy, muy estrecho, es decir, el cual pues no le permite llevar a cabo estas reformas tan ambiciosas que él quisiera de esta manera tan contundente, tan lapidaria, tan arrolladora como él ambiciona. Que no tiene la mayoría en el Congreso que le permitiría llevar a cabo estas reformas. Pero incluso si la tuviera, la democracia no es simplemente la tiranía de la mayoría. Las democracias se dotan en sistemas presidencialistas como los que predominan en nuestro hemisferio, la América Latina y los Estados Unidos, con esto que Montesquieu y Locke tanto apreciaban y los padres fundadores de los Estados Unidos, que es la división de poderes, la idea de pesos y contrapesos, precisamente para evitar las autocracias, para evitar las tentaciones autoritarias. Me remito, bueno, a un ejemplo clarísimo. Bajo la presidencia de Donald Trump, el expresidente norteamericano intentó por decreto introducir una serie de leyes draconianas por las que se prohibía el ingreso de personas de confesión islámica, musulmanes. Obviamente, pues eso violaba el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, es decir, una discriminación inaceptable. Y bueno, pues eso se detuvo primero en una Corte de Distrito y después a través de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si la Corte Suprema no hubiera... Te queda un minuto. Sí, claro. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos no hubiera detenido ese embate, pues Trump se hubiera erigido en un autócrata. Entonces, bueno, lo mismo cabe para Alberto Fernández, para Gustavo Petro, para Pedro Castillo y para Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, tenemos todavía, bueno, en México el legislativo no ha funcionado, tristemente, como un contrapeso a la voluntad del Ejecutivo, pero bueno, en Argentina y Colombia sí, el poder legislativo todavía ejerce una cierta función de contrapeso. Y claramente, bueno, pues en México el poder judicial se está erigiendo como el último bastión el último contrapeso que resiste el poder omnímodo del presidente López Obrador. Y bueno, veo con agrado que el fiscal general de la Nación Colombiana, Francisco Barbosa, ha rechazado esta idea de Petro, esta imposición de Petro de considerarlo un subordinado y ha hecho valer y ha recusado su calidad de poder autónomo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a una persona muy especial a que use el derecho de palabra, que es Enrique Fernando Salas Feo. Es un político venezolano, es licenciado en Economía y Relaciones Industriales y posgraduado del Instituto de Estudios de Altos Estudios de Administración de Venezuela y de la Academia del Chase Manhattan Bank. Se presentó como candidato a gobernador 5 veces ganó las elecciones y además fue presidente durante varios periodos de la Asociación de Gobernadores de Venezuela. Bienvenido, doctor Salas Feo. Muchas gracias, Beatriz. Quiero agradecerle la invitación al Instituto Interamericano por la Democracia, a su presidente, don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, a Carlos Berzaín y a todos los expositores que me han precedido. Quisiera comenzar señalándoles que mi exposición va a ser sobre cómo se ve Colombia desde la perspectiva venezolana. Y quiero comenzar con señalar que Colombia y Venezuela son hermanos gemelos. Hermanos
que están hermanados a través de más de 250 años de historia compartida. Desde el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, nuestra independencia, nuestro vínculo común con Bolívar, quien independizó a nuestros países y fue presidente de la Gran Colombia. Y recientemente, es decir, en el siglo pasado, quiero subrayar una realidad que quizás algunos han olvidado. Para el año 1950, Venezuela era el cuarto país en ingreso per cápita del mundo. Solo era superado por Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. Y también el dato de que desde 1920 hasta 1970, la inflación venezolana fue inferior a la de los Estados Unidos. Esto convirtió a Venezuela en un imán atractivo para todos los países vecinos, muy especialmente para Colombia, que azotado por su guerra civil y teniendo una frontera común de más de 2.000 kilómetros de longitud, fueron varios millones de colombianos que emigraron a Venezuela. Saber la cifra exacta resulta difícil porque nuestro país le prestaba para entonces poca importancia a vigilar la frontera. Sin embargo, se calcula que la cifra está por el orden de los 6 millones de colombianos y esta cifra lo delata la inmensa popularidad que tiene a lo largo y ancho de Venezuela el vallenato, música adorada por los venezolanos. También Venezuela sirvió de refugio temporal para perseguidos por las dictaduras militares del continente, de peruanos durante la dictadura de Velasco, de argentinos durante la época de Videla y Galtieri, de salvadoreños durante la época de la dictadura de Carlos Humberto Romero, y recuerdo de niño haber conocido al presidente Napoleón Duarte en la ciudad de Caracas, donde vivió su exilio, de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y quiero recordar a Isabel Allende, la escritora que escribió: Venezuela siempre fue un país que acogió a gente de otros países que estaban escapando de la violencia, la miseria y las dictaduras. Hoy la suerte se ha invertido. Más de 2 millones de venezolanos han ido a Colombia. Y toda inmigración, cuando llega, desde luego, genera algunos desbalances. Pero sí quiero subrayar información que me han dado amigos colombianos, destacando importantemente la colaboración que la inmigración venezolana ha dado a Colombia, especialmente al agro y muy especialmente a lo que es el eje cafetalero y también para el sector petrolero muy en particular. Los venezolanos estamos muy agradecidos por el evidente trabajo en pro de la legalización de los venezolanos en Colombia. Así nuestra gente se integró a la vida económica, social y política de este país. Y debemos agradecer al presidente Duque y su equipo por esa decisión. Hablar sobre lo que pasa en Colombia en este momento resulta difícil. Todavía hay que darle un poco de tiempo al tiempo para poder hacer una proyección más precisa de hacia dónde va la presidencia del presidente Petro, ya que se están dando algunos eventos internacionales que pudieran generar de su parte un ajuste importante sobre sus planes iniciales. La realidad peruana, la chilena, hace pocos días la derrota del PSOE en España y la convocatoria a nuevas elecciones para el venidero mes de julio, imagino que tendrá al presidente Petro sopesándolas. Las reuniones del presidente Petro con el presidente de los Estados Unidos, la grave situación económica que vive Cuba, la grave situación económica que vive Venezuela, el rol que asumirá China,
la guerra de Rusia y Ucrania, las elecciones americanas en el 2024, lo que va a pasar en las primarias y elecciones presidenciales, o si por el contrario en Venezuela serán impedidas y tendremos otro desenlace. Todo está dinámico, cambiante. ¿Qué hacer? Está tan dinámico y cambiante. Para hacer diagnósticos es sumamente arriesgado y la probabilidad de acertar no es tan fácil como en otros tiempos. En todo caso, lo que pase en Colombia afectará no solo a los colombianos, sino también determinará la suerte de miles de familias venezolanas que se encuentran allá, haciendo futuro y huyendo del socialismo del siglo XXI, y en este momento sienten que podrían encontrarse de nuevo con esta barbarie. Sin embargo, hay que prever el peor escenario y trabajar para que no ocurra. Colombia no es Venezuela, es lo que escucho permanentemente cuando hablo con mis hermanos colombianos. Recuerdo cuando ocupé la vicepresidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos y cuando ocupé la presidencia adjunta de la Unión Demócrata Internacional, luego de recorrer el continente completo, país a país, de ir a Europa, ir incluso a Asia, conferencias, reuniones, entrevistas, alertando sobre el socialismo del siglo XXI, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y todos veían esto como imposible que pasara en sus países. Pero todos fueron cayendo uno a uno, mientras repetían que su país no era Venezuela o no era Cuba. Y no era Cuba. Los únicos países que se han salvado son los que han tenido instituciones fuertes y firmes, o en aquellos que los militares han actuado a tiempo. El socialismo del siglo XXI es una franquicia, tal cual un McDonald's. La receta no cambia y quizás por ello podemos descubrir en qué andan. Ya conocemos desde el primer capítulo hasta el último. Y siendo una franquicia, enumeraré algunos elementos que la caracterizan y que los colombianos deben vigilar con mucho celo. En Colombia debo decir que algunos elementos ya parecen asomar el riesgo y hace falta entrarle con cabeza fría y con una estrategia bien pensada. No podemos confiarnos ni subestimarlos. Actúen como si Colombia sí es Venezuela, para que no lo sea. Y reaccionen temprano para que no les armen el cerco. Van por el Poder Judicial. Ponerle la mano a la estructura judicial es vital para el socialismo del siglo XXI. Es desde allí que ejercen la dictadura. Mantienen la fachada democrática y convierten lo legal en ilegal. Lo ilegal en legal según convenga. Lo amoral en moral, ya sea para legalizar sus intereses y corruptelas o para perseguir a sus oponentes. Chávez destituyó a los jueces y los sustituyó por provisorios de su absoluta confianza. En Colombia han comenzado confrontando al fiscal. Ojo pelado con esto. Recuerden, no confiarse ni subestimarlos. Ellos no dan puntada sin dedal. Cuidado si fue una trampa esa provocación, haciendo que el fiscal responda ante la opinión pública y convirtiéndolo en un actor político para luego acusarlo e inhabilitarlo en sus funciones. Fundamental para el socialismo del siglo XXI es corromper la estructura militar y a los cuerpos de seguridad. En Venezuela comenzaron con el Plan Bolívar 2000. Ahora en Colombia han diseñado una especie de subsidio para policías y militares. Ojo con esto. Acabar con el orden jerárquico de la institución militar. Por ejemplo, colocándolos en puestos civiles cuya jerarquía compita con rangos internos en la Fuerza Armada. Un ejemplo, nombrar a un teniente coronel ministro haciéndolo sentirse superior a sus superiores, superior a los coroneles, superior a los generales. Embochinchar la institución castrense en dos platos es lo que pretenden. Van por los medios de comunicación.
contra los dueños y periodistas, la descalificación ante la opinión pública, acusándolos de oligarcas, de representantes de las élites. Van construyendo su narrativa de división y odio social. Todo aquel que esté en contra será calificado con una etiqueta. En Cuba fueron los gusanos, en Venezuela los escuálidos. Si no los han bautizado con una etiqueta todavía, prepárense. Van por la tenencia de la tierra para otorgarla supuestamente a los que la trabajan, expropiando, y así se acaba la agricultura. Van contra la inversión privada, expropiando industrias y comercios. Entiendo que el presidente Petro ahora comienza a llamar la expropiación de industrias y comercios, la llama la democratización de la propiedad privada. A todo le quieren llamar con el concepto de la realidad invertida. Por ejemplo, se hacen llamar progresistas siendo realmente un retroceso. Afectan la propiedad privada y le llaman democratización de la propiedad privada. Y a los cuerpos de seguridad organizados en la calle, para acercar a la población, le llaman cuerpos de paz. Anuncian planes de seguridad, no dirigidos por los cuerpos de seguridad, sino por grupos organizados en la calle. En Venezuela los colectivos le llamaron, también los círculos bolivarianos. En Colombia, primero le comenzaron llamando la primera línea y ahora le están llamando los agentes de paz. En Cuba se llaman los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, pero la realidad son cuerpos para ir restringiendo las libertades a toda la ciudadanía. La oposición tendrá tres caminos. O negocian, como ha ocurrido con muchos en Venezuela, y se ponen al servicio del régimen. Claro, siguen como opositores haciéndole el juego a ellos. O si son detenidos y sometidos, de aquí algunos negocian y se unen a los primeros. Otros huyen al exterior y otros pierden la vida. Y la tercera vía es que los obligan a salir como sea del país. La amenaza es permanente y quien no entre por el aro, lo sacan del sistema. No quisiera ver en Colombia la clonación de lo que hemos vivido los venezolanos. En las calles de Colombia hoy conviven el temor y la esperanza. 2 millones de venezolanos hoy se encuentran muy preocupados. Conocen la película, pero ya habiendo vivido lo vivido, muchos no se atreverán a ser beligerantes. Pero hay temor, mucho temor de ser alcanzados por la misma barbarie. En Venezuela se ha vivido un crimen de exterminio, que es cuando un gobierno somete a la población a vivir en condiciones infrahumanas. No queremos ver a nuestros hermanos colombianos vivir lo que nosotros hemos padecido. Me pregunto, ¿cómo vamos a proteger a la población venezolana que vive en Colombia? La única respuesta que se me ocurre es alertando a todos los colombianos para que reaccionen a tiempo y que no cometan los mismos errores que cometimos los venezolanos. Que sus instituciones se mantengan firmes, sus militares sean exigentes en cuanto a cuidar la soberanía del país. Que el Congreso cuide, revise y analice cada ley o propuesta que haga el Ejecutivo. Que cuiden su sistema de votación para que no sea intervenido. Que no caigan en la finta típica del socialismo del siglo XXI de llamar al diálogo con la promesa de llegar a un acuerdo, cuando realmente lo que están haciendo es comprar tiempo para avanzar más rápido. Veo a varios importantes líderes democráticos de Colombia tomando las calles y hablando con la gente. El presidente Uribe está recorriendo el país. Veo al presidente Pastrana también activo, a María Fernanda Cabal, a excandidatos presidenciales, a quien me precedió en la palabra, la senadora Holguín, activa, moviéndose. Y esto me gusta que se esté haciendo. Sintonizar con la gente en esta etapa es vital, es fundamental para ganar la batalla. Como venezolano que gobernó un estado durante 4 periodos y basado en mi experiencia,
puedo garantizarles que no se necesita cambiar una constitución para mejorar la calidad de vida de la gente. No se necesita expropiar, no se necesita tomar el poder judicial, ni tampoco corromper al estamento militar, porque ninguna de esas prioridades resuelven el problema de la gente. La gente lo que desea es ser dueños de su propio destino, que con su trabajo pueda echar para adelante, que se le respeten sus ideas y sentir que unido a todos, está siendo protagonista de ese futuro positivo de su país. Cuando se prioriza lo que no es importante para la gente, se está priorizando otra agenda que en nada tiene que ver con la democracia. Me pregunto también, al contrario, ¿qué pasaría si lo que ocurre en Venezuela afecta a Colombia? Colombia y Venezuela, dos países hermanos. Lo que pasa en uno, tarde o temprano, influye en el otro. Así ha pasado históricamente. La suerte del uno es la suerte del otro. Debemos estar unidos en este esfuerzo, venezolanos y colombianos. Colombia está hoy en el preciso momento para que su gobierno se mantenga en el cauce democrático, que se respete el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad de expresión, y que cada ciudadano sea juzgado por jueces imparciales. O salimos de esto juntos o caeremos juntos. Tengo fe de que aún hay tiempo. Adelante, hermanos de Colombia. Agradecemos esta excelente exposición del gobernador Salafeo y vamos ahora a tener nuestras reflexiones de cierre de este foro a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es doctor en Ciencias Políticas, exministro en varias carteras de Bolivia y fundador del Ateneo Jurídico Boliviano. Gracias, Beatriz. Quo Vadis, Colombia 2023. Empezar agradeciendo a nuestros extraordinarios oradores que a partir de la intervención de los colombianos, la distinguida senadora, otra periodista, nos han brindado el escenario, lo que está viviendo hoy Colombia, que está siendo observada por todo el mundo, y que después, con la participación de un catedrático, profesor y político chileno, de un periodista peruano, de un académico y político mexicano y de un político venezolano, hemos tenido la oportunidad de recibir experiencia y visión respecto a lo que es la realidad de Colombia el día de hoy. Resumir estas extraordinarias participaciones con la descripción de la realidad objetiva que muestra hoy día Colombia. Tiene un presidente de minoría, porque Petro es un presidente de minoría. Fue la primera minoría en la primera vuelta y como la segunda vuelta busca generar un ganador, triunfó y es presidente. Pero como es un presidente de minoría, no tiene la posibilidad de influir directamente o de controlar el poder legislativo, pero es además un presidente de minoría en un país con instituciones, que tiene separación e independencia de poderes, que tiene un poder judicial confiable e independiente, que tiene instituciones económicas, que tiene política exterior, que tiene tratados internacionales, que tiene fuerzas armadas y de seguridad institucionalizadas, un país sólido que es Colombia. Entonces, un presidente de minoría que llega, segundo elemento, con una agenda no nacional, con una propuesta transnacional que aquí se ha llamado franquicia y que viene de la mano de lo que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que ha aplicado esa agenda en Venezuela, convirtiéndola en dictadura y en crisis humanitaria, en Bolivia, convirtiéndola en dictadura, en Estado plurinacional y en narcoestado,
en Nicaragua convirtiéndola en dictadura y en crisis total, y que ha pretendido aplicar esa agenda en el Ecuador por 10 años con Correa, y que el Ecuador ha sido rescatado por la gestión del presidente Lenín Moreno, y que repite esa agenda donde puede. La trató de aplicar en el Perú con Castillo y terminó con autogolpe y con Castillo en la cárcel. Ha tratado de avanzar con esa agenda con Boric en Chile y está siendo derrotado por la fuerza de la población chilena, que ha rechazado la Constitución plurinacional en septiembre del año pasado y que acaba de dictar nuevos parámetros para la reforma constitucional en la que insiste el presidente Boric, que ha rechazado y resistido 4 gobiernos del castrochavismo en Argentina, 3 de los Kirchner antes y ahora el gobierno de Fernández Kirchner, que no han podido romper la democracia argentina, han llevado a ese país a la miseria económica que vive hoy día y a una crisis extraordinaria, pero no han quebrado la democracia. O sea, están repitiendo en Colombia una agenda aplicada durante todo el siglo XXI en las Américas, que solo ha generado miseria, desgracia, violación a los derechos humanos, instauración de narcoestados y un sistema de delincuencia organizada transnacional. O sea, lo que está pasando hoy día en Colombia no es nada nuevo. Pero como bajo ese viejo adagio de que nadie aprende de experiencia ajena, parece que los colombianos estuvieran descubriendo hoy día algo realmente nuevo que ya se aplica desde hace más de 20 años en la región y que ha generado grandísimas desgracias, como la del pueblo venezolano, que tiene 7 millones de exiliados, o que ha generado en este siglo y en el anterior la desgracia del pueblo cubano, porque esto que pasa hoy día en Colombia no es sino la expansión del sistema castrista del siglo XX, aplicado y acomodado bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, del populismo, aprovechándose los mecanismos de la democracia para destrozar la democracia. Tercer punto es que, conociendo el problema, conociendo su metodología, conociendo su agenda y conociendo su propósito, Colombia está bajo un gravísimo peligro, que es la destrucción de la democracia, para volverla como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba. Y los colombianos tienen que empezar por reconocer eso, porque eso de decir Venezuela no es Cuba, eso de decir Bolivia no es Venezuela, eso de decir Nicaragua no es Cuba ni Venezuela, es un craso error. Es un craso error porque estamos confrontando un sistema delictivo transnacional que bajo la jefatura de Cuba se ha expandido por toda la región y que tiene apoyo de gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales los defino como aquellos gobiernos instalados en democracia, a través de mecanismos democráticos, pero con el soporte del socialismo del siglo XXI, económico, de publicidad, político, de soporte electoral, y que cuando toman el poder se ponen al servicio de las dictaduras. Y Colombia de Petro es hoy día un gobierno paradictatorial. Es un gobierno en el que Petro, el eterno candidato, ha sido financiado ¿por quién? ¿Por la guerrilla? No, por el castrochavismo. Por el dinero de Venezuela, por el dinero de Cuba, por el dinero de Bolivia, cantidades de dinero inimaginables que nunca podrán ser explicadas, y que llega a la presidencia y como primer acto proclama el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y pide la legalización de la droga, no en un acto nacional ni auténtico, repitiendo lo que ya había proclamado Castro el siglo pasado, lo que repitió Chávez, lo que repitió Morales en las Naciones Unidas y lo que repiten todos los sostenedores del narcotráfico, porque como líderes de narcoestados lo que quieren es que el narcotráfico deje de ser delito para ser ellos ciudadanos honestos y normales. Petro ha ido más allá, ha dicho que la manera de bajar la criminalidad es quitar los tipos delictivos. Entonces, si algo no es delito, si matar no es delito, dejan de haber asesinos. O sea, si producir narcotráfico no es delito, entonces los narcotraficantes pasan a ser empresarios o tal vez gobernantes legítimos, y así de una vez por todas lavan, por ejemplo, a Maduro en intentos fracasados que ha hecho el propio Petro y que acaba de fracasar en el Brasil con Lula. O sea, se conoce la agenda. Frente a esto,
Cuarto punto, reconocer que las amenazas son contra la vida, contra la libertad, contra los derechos humanos de los ciudadanos. Cuando nosotros hablamos y decimos la democracia está en riesgo, la institucionalidad está en peligro, hay que defender la patria, son conceptos idealizados, abstractos, pero lo que está en peligro es la vida de los colombianos, la libertad de los colombianos, la economía de los colombianos, la propiedad privada de los colombianos, la salud de los colombianos, la seguridad de los colombianos, el futuro de sus hijos y de su patria y de su vida misma. O sea, aquí esta es una amenaza real. Hace 20 años nadie podía imaginar que de Venezuela iban a salir 7 millones de personas y que iban a estar vagando por diferentes países, expulsados de un lado al otro en una situación de miseria, porque Venezuela era el país más rico de América Latina, el más estable y, como aquí se ha dicho, el centro de protección a la gente perseguida por las dictaduras. Era un centro de democracia regional. Colombia, que es el país económicamente más libre, más poderoso, con tratados de libre comercio, con intercambio comercial, con avance tecnológico, puede ser convertido en una miseria en poco tiempo y los perjudicados van a ser los colombianos. Para esto, algunas propuestas de solución, porque podríamos pasar demasiado tiempo en la descripción de males que se conocen, a los que me he referido simplemente con el propósito de que no se olviden. Saben, si todo el barrio o los alrededores de nuestra casa, que en este caso es Colombia, están sufriendo enfermedades, padecimientos y agresiones, no hay que esperar que eso suceda en la propia casa. ¿Qué sugerimos? Primero, una política de unidad nacional para defender a Colombia y a los colombianos, que no es un problema ideológico, que no es un problema programático, es un problema existencial. Están definiendo y están defendiendo contra una agresión transnacional en la que Petro es la punta de lanza de una operación absolutamente transnacional en la que se repite una agenda ya aplicada en otros países, una agresión contra Colombia y los colombianos. Para eso tomar iniciativas en el marco de la democracia, total fiscalización parlamentaria, legal, popular, de prensa, lo están haciendo, pero hay que persistir en eso y hay que insistir, poniendo a Petro y su gobierno en la línea de lo ilegal, en la línea de la violación de la ley, con las acusaciones jurídicas que sean necesarias en el momento oportuno, por prensa, por tribunales, por el sistema institucional colombiano. Se ha ejercitado eso y se está ejercitando, pero no se debe permitir que se quiebre el ánimo de defensa de lo que es la libertad del pueblo colombiano. Segundo, el tema es de identificar al actual gobierno colombiano por sus actos en política interna y en política exterior como un gobierno que no es de carácter nacional, sino es de carácter transnacional, de agresión a Colombia, repetitivo de las desgracias producidas en las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que responde al eje estratégico de Cuba y Venezuela. Y eso se llama traición a la patria. Y en esa condición no es posible que un gobierno de ese tipo avance. Y para eso hay una larguísima agenda de las cosas que en menos de un año ha hecho Petro en política exterior y en política interna, y que se ven reflejadas con los 3 grandes temas que al parecer ha hecho como eje de quiebre o como punto de quiebre, que son la reforma de salud, la reforma laboral y la reforma pensional. En Venezuela hicieron lo mismo, en Bolivia hicieron lo mismo, en Nicaragua hicieron lo mismo. ¿Y qué hicieron? Dejaron a la gente sin empleo, se robaron toda la plata de los fondos de jubilación y la gente no tiene salud, porque han llevado además médicos esclavos cubanos para reemplazar la medicina nacional. Eso quieren para Colombia. Entonces acepten las reformas de sistemas que funcionan y de sistemas que lo único que quieren es que ser destrozados para lograr el objetivo del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que cuál es generar más pobres, generar miseria, porque de esa manera la gente pasa a depender del Estado que ellos controlan, tienen mayor concentración del poder y sucede el triste ejemplo de Venezuela, de Cuba, que está en desarrollo en Bolivia y en Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro director ejecutivo estas reflexiones de cierre
Y con estas palabras queda clausurado este evento, el Foro de Cuba Colombia. Los invitamos la semana que viene a que participen en el seminario que hemos estructurado conjuntamente y dentro de nuestro programa de cooperación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se trata de un seminario titulado El Sistema Internacional en su Laberinto, que durará los días 7 y 8 de junio a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. Tenemos oradores de primera que vienen tanto de universidades norteamericanas como de universidades peruanas, también vienen de universidades de Colombia, de universidades de Argentina. Mañana sacaremos el anuncio y ahí estará el enlace a través del cual ustedes se pueden registrar. Esperamos que nos acompañen ya sea el 7 y el 8 en el Seminario Internacional con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el Sistema Internacional en su Laberinto. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien.